Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. Bienvenidos al programa El Buen Pastor. La voz del arzobispo metropolitano, don Rafael Romo Muñoz, en Coinonía Radio. Comparte esta hora con nuestro pastor y primera autoridad eclesial en la Arquidiócesis de Tijuana. Bienvenidos. Esto es el programa El Buen Pastor. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, sean cordialmente bienvenidos a su programa El Buen Pastor. Como se pueden dar cuenta esta noche, en ausencia de la presencia del señor arzobispo don Rafael Romo Muñoz, que por motivos de una salida de la ciudad a asuntos importantes tuvo que hacer un viaje y por lo tanto esta noche no está presente con nosotros. Yo soy el padre Miguel Ángel Sánchez y me da muchísimo gusto estar con ustedes en este programa tan importante que se llama El Buen Pastor, y me acompaña esta noche mi hermana Verónica. ¿Cómo estás, Vero? Buenas noches. Buenas noches, padre. Pues primera vez aquí compartiendo micrófonos. Muchas gracias y bienvenidos al programa El Buen Pastor. Bien, pues ustedes están escuchando Coinonía Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana, la Arquidiócesis de Tijuana. En tu radio puedes llamarnos al 622-8962 o desde los Estados Unidos, área 866-228-4305, y de la República Mexicana, desde el interior, nos puedes llamar al 01800-788-7606. Para los cibernautas que quieren estar con nosotros a través de un chat o incluso pueden observar nuestras lindas sonrisas, pueden sintonizarnos a través de www.comunidadcoinonia.com o www.tjcatólico.com, y nos están sintonizando también a través de la radio por el 1420 AM. Saludos a todas las personas que esta noche nos están sintonizando. Bien, pues vamos como un primer momento a la agenda del señor arzobispo. Este es el trabajo pastoral de esta semana del señor arzobispo don Rafael Romo Muñoz. El Buen Pastor. El Buen Pastor. El Buen Pastor. Bien, pues el señor arzobispo el 16 de julio pasado tuvo a las 6 de la tarde una misa con los jóvenes que participaron en el preseminario. Una bonita experiencia, ya que en este segundo preseminario se contó con la presencia de 41 jóvenes en este discernimiento de descubrir si están llamados a la vida sacerdotal. Después del miércoles 17 al domingo 21 de julio, el señor arzobispo viajó a la Ciudad de México, donde participó en la peregrinación guadalupana de la provincia eclesiástica de la Baja California. Se organizó una peregrinación, para los que no sabían, cada año se organiza esta peregrinación. Acompañan al señor arzobispo un grupo numeroso de laicos y también un grupo de sacerdotes, de algunos diáconos, algunas religiosas. Bien, pues la provincia eclesiástica de Baja California, integrada por la Arquidiócesis de Tijuana, la diócesis de Mexicali, de Ensenada y de La Paz, encabezada por supuesto por los señores obispos, realizaron esta peregrinación. Llegaron el 18 de julio. Cada año, el tercer jueves de julio, nuestra península, en una expresión de fe de nuestra Iglesia Católica, en el sentido de la Santísima Virgen, de lo que ella significa para nosotros, se compromete a hacer esta hermosa peregrinación. El señor arzobispo destacó que si queremos tener una idea de la hermosura de la mujer, miremos la imagen de la Virgen de Guadalupe, ya que ella misma dejó impresa su imagen en la tilma. Por lo tanto, no es una obra de arte de ninguna mano humana. Por ello, al contemplar su rostro, sus ojos, sus manos, es algo singular. Además, enfatizó la coincidencia de la presencia de la Virgen de Guadalupe con el nacimiento de México, que a 10 años de la conquista de México, donde llegaron algunos frailes a evangelizar a nuestro país, hubo quienes aceptaron la fe católica, como Juan Diego, quien se convirtió al catolicismo. Bien, la Eucaristía fue a las 11 de la mañana, la cual fue presidida por el obispo de La Paz, Monseñor Miguel Ángel Alba,
y la homilía la ofreció Monseñor Isidro Guerrero Macías, obispo de Mexicali. A todos los católicos pidió el arzobispo su oración por los peregrinos de la provincia eclesiástica, y ellos a su vez nos tuvieron presentes en esa misa en la Basílica de Guadalupe. Pues continuando, el domingo 21 de julio a las 4 p.m. la misa de clausura del 36 Encuentro de Renovación Carismática en el Espíritu Santo, que se realizó en el auditorio de Tijuana. La Arquidiócesis de Tijuana, a través del Movimiento de Renovación Católico Carismático en el Espíritu Santo, invitó a las familias a este encuentro, cuyo lema fue: si crees, verás la gloria de Dios. Los días sábado 20 y domingo 21 de julio en el auditorio de Tijuana. El objetivo fue siempre el de la Iglesia, que es la evangelización, y hoy lo queremos ofrecer precisamente por los 50 años de la diócesis, pero es ese el objetivo, el de llevar a los hermanos a conocer a Dios, a que tengan ese encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo, que sepan y sientan la presencia de Dios, que sepan que está vivo. Dijo así la coordinadora diocesana del Movimiento Católico Carismático en el Espíritu Santo, Lidia Sánchez de Duarte. Enfatizó la coordinadora que podemos contemplar a Dios en toda la naturaleza, pero sobre todo en la Eucaristía, ya que cuando recorre el lugar del encuentro se da cuenta que la gente tiene hambre de Dios, porque le lloran, le suplican y quieren tocarlo y saber que está vivo. La cita bíblica que eligieron como lema es en referencia al año de la fe que estamos celebrando a nivel mundial en la Iglesia. Mencionó que es importante que asistamos a estos encuentros espirituales porque muchas personas tienen en sus corazones mucho vacío que buscan llenarlo con muchas cosas que el mundo les ofrece, pero ese vacío únicamente será llenado por el Señor. Y que es muy importante y necesario que la gente experimente y que sepa que Cristo está en su Iglesia, y donde podrán alabar y adorar a Dios, así como experimentar la sanación física y espiritual. Los predicadores fueron el arzobispo metropolitano don Rafael Romo Muñoz, el presbítero Freddy Giovanni Rodríguez, originario de Colombia, y Luli Vázquez de Ciudad Juárez. Comenta también: me encantaría muchísimo decirle a todas las familias que están invitadas, porque no es nada más al papá, a la mamá y a los hijos por separado. Son comunidad que se forma de todos los miembros de la familia. Hay jovencitos que se han encontrado con Cristo Jesús, pero en su casa no tienen un apoyo y eso los descontrola mucho. Entonces, qué bueno fuera que todas las familias acudieran, que tengan una experiencia de Dios en sus vidas, y de ahí ellos van a saber, pero no porque se los hayan dicho, sino que lo hayan experimentado, de la presencia de Cristo real en su iglesia. Esto fue lo que destacó la coordinadora. El domingo tuvieron una promoción vocacional para invitar a los jóvenes a ingresar al Seminario Diocesano de Tijuana, y estas fueron pues las actividades de nuestro obispo, don Rafael, para terminar la semana con el domingo 21 de julio. Bien, pues estén muy pendientes de las actividades de don Rafael, porque, bueno, pues él es nuestro pastor, él es la cabeza de la arquidiócesis, y pues para nosotros es muy importante su presencia porque él es el que promueve la comunión de la arquidiócesis, pero al mismo tiempo de todas las diócesis que corresponden a esta provincia a la que pertenecemos. Bien, hoy tengo que decir, antes de irnos a la primer pausa, que estamos recordando a Santa María Magdalena en la liturgia, y nos encomendamos a ella, nos encomendamos a su oración, a su poderosísima intercesión. Aprendamos de su testimonio. La conversión de esta mujer quedó grabada para siempre en las páginas del Evangelio y nos ha acompañado en nuestra vida como un testimonio de fe y de amor a Jesús. A propósito de este testimonio, queremos enviar un saludo, una condolencia a la diócesis de Ensenada por el fallecimiento del padre Ignacio Cortés. Para los que no sabían, el padre Nachito, muy querido, primero perteneció obviamente a la diócesis de Tijuana, después pasó a la diócesis de Ensenada. El padre Nachito falleció
Yo tengo un vínculo con él porque él estuvo en la parroquia de San Martín Caballero, yo también estuve en esa parroquia. Él antes que yo estuvo encargado de la pastoral juvenil diocesana aquí en la diócesis y después su servidor, así que de alguna manera he ido siguiendo sus pasos en el sacerdocio, en el ministerio, y siempre es un acontecimiento pues triste la despedida de un sacerdote, pero por otro lado queda en el corazón la satisfacción de la entrega de un hombre cada día en los sacramentos, en la vida apostólica. También todos sabemos que aquí en la ciudad de Tijuana falleció el padre Crucito, como todos lo conocíamos. El padre Crucito también tengo otro vínculo particular con él porque él construyó la parroquia donde me encuentro actualmente. Él fue el último párroco, esa fue su última parroquia, en la parroquia de San Bernabé Apóstol. El padre Crucito estuvo por muchos años en la parroquia de María, Madre de la Iglesia. En fin, hay un vínculo especial con nuestros hermanos sacerdotes y por supuesto que oramos por su eterno descanso, pedimos por el consuelo para sus familias. Queremos invitarlos a que no se desconecten, ya que esta noche vamos a hablar de la encíclica que escribió su santidad, el Papa Francisco. En realidad vamos a compartirles que esa encíclica en gran parte estuvo redactada por el Papa Benedicto XVI. Él le hizo solamente algunas aportaciones, pero fue a él, al Papa Francisco, a quien le tocó presentarla al mundo. Y claro, le hizo, como dije hace un momento, muchísimas aportaciones interesantes. Bien, no se desconecten de nosotros, estamos Verónica y su servidor, el padre Miguel Ángel Sánchez, en el programa El Buen Pastor, en ausencia del señor arzobispo. No se desconecten, nos estás escuchando por el 1420 AM o en www.tjcatólico.com. Llámanos si tienes alguna pregunta o quieres algún saludo. No se desconecten. Don Rafael Romo Muñoz, después de la pausa, continuará con más aquí en El Buen Pastor. No le cambies, no le cambies. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue, dice el Señor, tendrá la luz de la vida. El aborto no es una cuestión meramente de creencias, sino que se trata de un derramamiento de sangre. No es simplemente sobre puntos de vista, sino sobre víctimas. Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. ¿Sabías que la diócesis de Tijuana celebrará su 50 aniversario el 24 de enero del 2014? Recuerda, tú eres parte de esta fiesta. Sé parte de nosotros, sé amigo de Koinonía, donde tendremos convivencias, misas, oración ferviente y recuerda que gracias a ti evangelizamos día a día. Sigamos la voz del Buen Pastor. Don Rafael Romo Muñoz ya está de regreso. Koinonía Radio. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue, dice el Señor, tendrá la luz de la vida. Pues muy buenas noches, ya estamos de regreso aquí en tu programa El Buen Pastor. Yo soy el padre Miguel Ángel Sánchez, acompañado por mi hermana Verónica, que me da mucho gusto porque estuve un tiempo retirado de los medios de comunicación por una cirugía que me realizaron, y volver en el programa del señor arzobispo junto a mi hermana pues es un regalo de Dios, una bendición. Mandamos saludos a nuestro asistente personal que está aquí junto a nosotros, a Héctor David Fernández Martínez, y también tenemos algunos saludos de personas que ya se reportaron que nos están sintonizando en esta noche. Así es, buenas noches de nuevo y muy internacionales, estamos. Sí. Tenemos por ahí saludos a Lauren. Ella está desde Honduras, fíjense, conectada para escucharnos y vernos, ¿no? El día de hoy. También a Graciela Hernández y a Pascual Barrera desde Guaymas, Sonora. Saludamos
Sí, tenemos saludos para Rosario Lizárraga, Belia Palacios Peralta, María Natividad Saucedo Pineda, Lorena Urquizo, Nancy Hernández, Alejandra Armijo, Ailen Ramírez, ya le dio like también al enlace Koinonia Informa, a nuestro amigo querido Teodoro Ruelas Becerra, él y a su familia, a nuestra querida amiga Marisela, está conectada, saludos a Marisela. También a Perla Vianey Villegas, ella nos está sintonizando del otro lado de la frontera, desde los Estados Unidos, hasta allá y hasta donde nos estén escuchando. Les mandamos a todos muchos abrazos, muchas bendiciones y oramos por las intenciones de todos ustedes. Bien, pues yo quiero que esta noche, si ustedes están de acuerdo, podamos hacer una reflexión en torno a esta carta encíclica que escribió, como les decía hace un momento, el Papa Benedicto XVI ya había preparado esta carta encíclica porque, si ustedes recuerdan, el Papa había escrito ya un documento en torno al tema del amor, otro documento en torno al tema de la esperanza, y le faltaba el tema de la fe, ya que estamos hablando de las tres virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Aparece esta carta encíclica justamente en el año de la fe, entonces se llama Lumen Fidei, que significa la luz de la fe. Es la primera encíclica firmada por el Papa Francisco, para los que tienen esta costumbre, este bonito hábito que ojalá muchos tuvieran de leer, ¿verdad? De que tuviéramos el hábito de leer, sobre todo de leer libros que nos ilustren, que nos ayuden, que... ¿A ti te gusta mucho la lectura, Vero? A mí me gusta la lectura, pero como comentas, a lo mejor fomentar un poco más la lectura, pero por ejemplo sobre esto, sobre los escritos del Papa, sobre las encíclicas, es algo en lo que jamás la verdad había leído, así que voy a dar la tarea. Ya empecé hoy, así que... Bueno, ya tenemos a alguien de Gane aquí esta noche que ya se comprometió a comenzar la lectura. Aquí tenemos otro candidato, esperemos que sí. Bueno, la carta está dividida en 4 capítulos, tiene por supuesto una introducción, tiene una conclusión. Lo único que vamos a hacer esta noche a grandes rasgos es presentar la carta, presentar la encíclica, y ustedes procuren bajar el documento. Pueden entrar a vatican.va, que es la página oficial del Vaticano. Y hay muchos sitios donde ustedes pueden bajar el documento, o quien tiene el bonito hábito de tener el libro en sus manos, subrayarlo, hacerle notificaciones, pues pueden adquirirla también, la pueden comprar. Yo ya la adquirí, así que les puedo garantizar que en la ciudad de Tijuana ya está a la venta. No sé si puedo decir dónde, porque a lo mejor meto goles, pero ya está a la venta en Tijuana porque yo la compré. De hecho, en la reunión pasada de movimientos y asociaciones laicales tuve la oportunidad de presentar la encíclica, así que bueno, pues esta carta encíclica se suma a las encíclicas del Papa Benedicto XVI sobre la caridad y sobre la esperanza, y asume el valioso trabajo realizado por este Papa emérito, que ya había prácticamente completado esta encíclica sobre la fe, pero a esta primera redacción el Papa Francisco agrega ahora algunas aportaciones. Así es. Pues hablando en introducción, entrando un poco en la fe, en primer lugar recupera el carácter, dice, de luz propio de la fe. A veces hablábamos de caridad, o nos podemos enfocar un poco más en la caridad, en la esperanza, pero la fe es algo muy fuerte, y que lo vamos a hablar un poco más adelante, pero por ahí me gustó una frase que decía: la fe es confiar al amor misericordioso de Dios, capaz de iluminar toda la existencia del hombre. Así que la fe nos puede ayudar en muchísimos aspectos, ya lo desglosaremos un poco más adelante. Pero otra frase que me gustó mucho, y se las dejo de tarea y para que ustedes la reflexiones, que el Papa dice es: quien cree, ve. Así que vamos preguntándonos primero si creemos y en qué creemos, ¿no? Bien, pues eso significa que la fe es capaz de iluminar nuestra existencia, y sobre todo en el mundo de hoy, al hombre, a la mujer,
La fe es capaz de iluminarnos para que aprendamos a distinguir el bien del mal. A mí me llama muchísimo la atención, lo comento aquí con mi hermana Verónica y con todos ustedes, que una de las cosas más alarmantes que me ha tocado vivir como sacerdote en el sacramento de la confesión, con algunos jóvenes sobre todo, es que llegan al confesionario diciendo: padre, le voy a plantear esta situación y quiero que usted me diga si esto está bien o está mal. O hay jóvenes que llegan y dicen: padre, hice esto, pero no sé si es pecado o no es pecado. O sea, yo me pregunto, ¿a qué nivel hemos llegado que ya no sepamos distinguir el bien del mal? O sea, ¿en qué situación, en qué crisis estaremos actualmente para que nuestros jóvenes, aunque debo de reconocer que muchos adultos también, no sabemos distinguir el bien del mal? O sea, es algo como para preocuparnos, es algo para alarmarnos. ¿Cómo es posible que no sepamos si lo que hicimos, un acto, una palabra, una acción, fue buena o fue mala? Si estamos en ese punto hay una crisis, de tal manera que la fe, por ejemplo, puede iluminarnos para distinguir el bien del mal. Nos ayuda incluso a vivir una época moderna en donde incluso hay pecados nuevos, O sea, la modernidad nos ha traído el internet, la globalización y muchas cosas, pero yo recuerdo ahora que estuve estudiando en Roma, que nos convocaron a algunos sacerdotes para un curso sobre el sacramento de la confesión, y ahí nos decían que la modernidad nos ha traído pecados nuevos. O sea, por ejemplo, hay niños, hay adolescentes que tienen acceso al internet, tienen acceso a imágenes de violencia o de tipo sexual explícito, donde el joven o el niño no tiene la capacidad para entender eso. Todavía no tenemos los suficientes valores como para poder hacer una crítica de lo que estamos viendo. Y ahí tenemos un despertar a muy temprana edad en temas como del tema de la violencia. Los niños están acostumbrados a ver asesinatos por las películas, por las series, por la música, o incluso por la música, ¿verdad? Entonces la modernidad nos ha traído incluso pecados nuevos, nuevas maneras de ofender a Dios, de ofender al hermano y de ofendernos a nosotros mismos. Por lo tanto, qué acertada es la encíclica del Papa en este tiempo en decirnos que la fe es una luz. Entonces, ya no es una ilusión la fe, sino la fe es en realidad un encuentro con una persona, que es Dios, ¿verdad? Sí, también la fe quiere reavivar la percepción de la amplitud de los horizontes que la fe abre para confesarla. Y es que la fe nos dice, Padre, que ahora sí que me quedé sin palabras, pero me llama mucho la atención, regreso a esta frase: quien cree ve. La luz, Dios es amor, y el Papa Francisco menciona que la fe va unida al amor, que la fe es confiarse ampliamente en el amor misericordioso de Dios. Entonces, cuando tú te llenas del amor de Dios, estás viviendo esa fe, estás llenándote de esa fe de Dios. Entonces, aparte, no es nada más quedarnos en el amor, sino también compartir, lo que es otra de las partes que habla esta encíclica. Bien, pues eso, justamente lo que acabas de mencionar, Verónica, es ya lo que trata el Papa Francisco en el primer capítulo, que se titula Hemos creído en el amor, fundamentado en el texto de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16, y toma en primer lugar como ejemplo la figura de Abraham. Todos le llamamos a Abraham nuestro padre en la fe, en el Antiguo Testamento, y explica el Papa la fe como una continua escucha de la palabra de Dios. O sea, Abraham tuvo fe porque escuchó a Dios, porque obedeció a Dios. Entonces el Papa ahora nos invita a que, si queremos ser hombres y mujeres de fe,
necesitamos estar constantemente atentos a la escucha de la palabra de Dios. Eso significa salir del egoísmo, salir de nuestro aislamiento para abrirnos al diálogo con Dios. Y eso es algo que es muy necesario, porque a propósito del tema, volvemos al tema de la modernidad. El hombre se ha hecho como muy solitario, como muy egoísta, ¿verdad? Yo, mi internet, mi computadora, desconectado del mundo 3-4 horas, ¿verdad? Y ya no hay diálogo, ya no hay la convivencia fraterna de cada día. El Papa nos dice, la fe es estar escuchando y dialogando con Dios constantemente a través de su palabra. Bien, no se desconecten, vamos a una pequeñísima pausa. Don Rafael Romo Muñoz, después de la pausa, continuará con más aquí en El Buen Pastor. No le cambies, no le cambies. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue, dice el Señor, tendrá la luz de la vida. 1, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día. Para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Tu aportación es muy importante para continuar evangelizando. Banco of America, número de cuenta 32 50 13 78 84 47. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Necesitamos voluntarios que lleven la noticia católica a todo rincón de la ciudad. El influjo que ejercen los medios de comunicación de masas sobre la sociedad actual es innegable. En algunos casos puede resultar beneficiosa, sin embargo, en otras ocasiones puede tener un efecto realmente perjudicial. Son muchos los católicos buenos, pero pocos los activos y comprometidos. Únete a la buena prensa. Llámanos al 664-490-2286. Presencia, comunicar para unir y evangelizar. Sigamos la voz del buen pastor. Don Rafael Romo Muñoz ya está de regreso. Koinonia Radio. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue, dice el Señor, tendrá la luz de la vida. Bien amigos, ya estamos de regreso aquí en tu programa El Buen Pastor, en ausencia del señor arzobispo, a quien mandamos muchísimos saludos. A veces cuando tiene oportunidad don Rafael se conecta en su computadora para ver quién está en su programa, o también se comunica de repente. Se ha tenido aquí la llamada en vivo de don Rafael. Y yo soy el padre Miguel Ángel Sánchez y me da mucho gusto estarte acompañando. Estoy aquí justamente en una muy buena compañía con mi hermana Verónica, que nos va a decir los números de teléfono a los cuales tú nos puedes llamar si quieres hacer alguna pregunta, algún comentario sobre el tema que estamos abordando, o sobre un saludo, etcétera. Estamos hablando de la Lumen Fidei, la encíclica que escribió o presentó el Papa Francisco. ¿Cuáles son los números de teléfono en cabina, Verónica? Así es, en Tijuana puedes comunicarte al 622-8962, en Estados Unidos el 866-228-4305, y desde la República Mexicana 01800-788-7606. También te puedes comunicar a través o entrar por vía internet en la página koinoniaradio.org y tjcatólico.com. Así que estamos en su programa El Buen Pastor. También queremos mandar saludos a Alex Aguilar, que nos está escuchando desde Chula Vista, para María González, Lupita Valadez desde Los Ángeles, y también tenemos audiencia local, Alejandra Mora de aquí de Tijuana. Padre, seguimos con la luz de la fe. Y saben que estaba ahorita leyendo un poco, y el Papa hacía tomando la analogía de la encíclica, el Papa hacía un ejemplo que nosotros debemos confiar en Jesús para tener fe, que así como Abraham confió en Dios
y Dios respondió a él, así nosotros debemos de confiar en Jesús. Pero el Papa decía que nosotros confiamos en la gente que sabe las cosas mejor que nosotros. Por ejemplo, si tú en tu casa tienes un problema con la tubería, pues le llamas a un plomero porque el plomero sabe mejor que tú. Si tu problema es de carpintería, llamas a un carpintero, ¿no? Entonces confías en la gente que sabe mejor que nosotros sobre algo. Entonces, ¿quién sabe mejor que nadie y quién nos explica mejor a Dios? Jesús. Jesucristo, claro. Así es. Entonces, el acercarnos a Jesús nos da luz en la fe, ¿no? Claro, definitivamente. Bueno, pues justamente este tema de la escucha, del estar atentos y del escuchar incluso a Jesucristo, lo aborda el Papa en este primer capítulo del que estamos hablando en la carta encíclica que se titula, este primer capítulo, Hemos creído en el amor. Y bueno, esta reflexión, el Papa dice que en el Antiguo Testamento, en la historia de Israel, lo contrario a la fe es la idolatría, fíjense. O sea, o creías en un solo Dios, que es Yahvé, Dios Padre para nosotros, o creías en otras divinidades, ¿verdad? Es decir, eso hacía que el hombre se dispersara, ¿verdad? Creo en el Dios de la lluvia, creo en el Dios del sol, en el Dios Creo que de la más, luna. nada más los israelitas. No, eso también nos tocó acá de este lado del mundo, en este continente. Pero fíjense, en cambio, este Dios es nuestro Padre, el Dios del que estábamos hablando, el Dios al que nos quiere llevar Abraham, es a Dios Padre, ¿no? Y a propósito de lo que decía ahorita Verónica, claro, Jesús nos quería llevar a Dios Padre también. Quien me ve a mí, ve al Padre, nadie va al Padre si no es por mí. Por lo tanto, dice el Papa, que se trata de una paternidad. El Dios que nos llama no es un Dios extraño, sino que es un Dios que es nuestro Padre. Es el origen de todo. Él lo sostiene todo. De tal manera que cada uno tenemos nuestra propia historia y necesitamos esta figura, sentirnos que somos hijos de Dios. Retomando el tema de que Jesús es el especialista, Verónica citaba justamente la encíclica, es Jesucristo la figura más importante, ¿verdad? Cuando uno contempla la cruz de Jesús, nuestra fe se refuerza. Me doy cuenta que hay un Dios que envió a su Hijo al mundo para salvarme, y tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para el que crea en Él tenga vida en abundancia, vida eterna. Por lo tanto, contemplar a Jesús, sobre todo en el momento de su entrega, de su sacrificio en la cruz, eso, dice el Papa, eso aumenta nuestra fe, eso fortalece nuestra fe. Y por supuesto no nos podemos quedar en el Cristo crucificado. Hay que también aceptar a Cristo resucitado. Cuando Jesús resucita entre los muertos se convierte en un testigo fiable, dice el Papa, en un testigo digno de fe. Es decir, Jesucristo resucitado se convierte en la esperanza de los que creemos, de los que tenemos fe, que hay una vida futura, que es la vida de la resurrección. Por eso dice San Pablo, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Así es, pero hay otro aspecto decisivo de la fe en Jesús y es la participación en su modo de ver. La fe, en efecto, no solo mira a Jesús, sino que también ve desde el punto de vista de Jesús, con sus ojos. Como lo comentaba ahorita, el Papa lo explica con este ejemplo de que confiamos en gente que sabe las cosas mejor que nosotros, en los arquitectos, los farmacéuticos, los abogados. Entonces también en la fe necesitamos a alguien que sea fiable, ya lo mencionaste ahorita. Jesús es el testigo fiable, entonces es el experto en las cosas de Dios y Jesús es aquel que nos explica y nos lleva a Dios. Y esta
es la acción propia también del Espíritu Santo, ¿no? El cristiano puede tener los ojos de Jesús, sus sentimientos, su condición filial, porque se le hace partícipe de su amor, que es el Espíritu, y ahí es donde entra el Espíritu también, la fuerza, ¿no?, de la presencia del Espíritu Santo. Bien, pues ahí el Papa ya abordó en el primer capítulo el tema de la Santísima Trinidad. Ahora sí que fue desarrollando, habló primero de Dios Padre, diciendo que en la figura de Abraham encontrábamos un modelo de alguien que está abierto a la escucha de lo que Dios quiere. Después aparece Jesucristo como el único modelo digno de fe, digno de confiar. Y finalmente dice que todo es gracias a la acción del Espíritu Santo. Vamos al segundo capítulo, no sin antes mandar unos saludos a Elisa Pino, que nos acaba de llamar y nos dice en la Biblia, donde dice que tienen ojos y no ven, tienen oídos y no pueden oír. Los hermanos separados nos hacen creer que se refiere a las imágenes, pero ¿a qué se refiere? No, definitivamente no, ¿verdad? No se refiere a las imágenes este pasaje. Cuando Jesucristo dice tienen ojos y no ven, tienen oídos y no pueden oír, se refiere a que muchas veces vamos por la vida y vemos, pero no alcanzamos a descubrir el trasfondo de las cosas. Dicen, nosotros por ejemplo vemos una nube muy oscura y sabemos que va a llover, pero es como si supiéramos que va a llover y no nos preparamos con un paraguas, no tomamos una decisión de decir me voy a quedar en casa, no voy a hacer esto, no voy a tender la ropa afuera, ¿verdad? Porque va a llover. De la misma manera, a veces aparecen signos de la presencia de Dios en nuestra vida y vamos por el mundo como si no reconociéramos a Dios, ¿verdad? Como los discípulos de Emaús que iban caminando, Jesús se les aparece en el camino, ellos van tristes y no reconocen a Jesús. A eso se refiere el pasaje, que hay signos de la presencia de Dios en nuestra vida y no somos capaces de reconocerlo. Hay gente que se siente sola, que se siente triste, porque ve únicamente lo malo, pero no ve toda la lista de cosas buenas que tiene en su vida. A eso se refiere este pasaje, pero no tiene nada que ver con el tema de las imágenes que tenemos en los templos. Tenemos saludos, por ahí nos mandan saludos, padre, desde la parroquia San Martín Caballero. Saludos. Y de esa misma manera nosotros regresamos el saludo para Hilda y María del Carmen Suárez. Saludos a toda la comunidad, ¿no? Son Flores Pichardo. Flores Pichardo, son, bueno, aquí en el papelito dice Suárez, pero yo las conozco y son Flores. Las conozco muy bien porque son de la parroquia de San Martín Caballero. Saludos a ellas y gracias por comunicarse con nosotros. Bien, vamos al segundo capítulo porque estamos a punto ya de terminar este segmento. El segundo capítulo de la encíclica se titula Si no creen, no comprenderán. Inspirado en el libro de Isaías, capítulo 7, versículo 9, el Papa demuestra la estrecha relación que existe entre la fe y la verdad. Dice que la fe sin la verdad no salva. Fíjense qué interesante que el Papa nos invite al conocimiento, a la razón. Hay mucha gente que va a la iglesia y dice, yo voy a la iglesia porque siento bonito, ¿verdad? Pero no se preocupan de conocer la Biblia, de estudiar el catecismo. Y tengo que decirles a estas personas que la fe no es un sentimiento. La fe es una convicción, es una certeza. Y por eso a mucha gente de esta le pasa que cuando dejan de sentir bonito, se van. Por ahí decía la encíclica que la fe, bueno, que había mucha gente que creía, había gente que creía que la fe es una ilusión. Ahorita que comentaste que no es un sentimiento, creemos que la fe es una ilusión, como el anhelo de algo que va a suceder, ¿no? O sea, y no es así. Y el Papa lo menciona, que la fe y la verdad van de la mano, ¿no? Si no, sin fe, dice la verdad, la fe sin verdad no salva. Bien, pues esto yo creo que sucede por la crisis de verdad que estamos atravesando en el mundo de hoy, ¿verdad? Así la llama el Papa, precisamente. La crisis de la verdad, ¿no? Cada gente tiene su propia verdad, se ha relativizado la verdad. ¿Qué opina de esto? Llámenos, estamos totalmente en vivo. Don Rafael Romo Muñoz, después de la pausa, continuará con más aquí en El Buen Pastor. No le cambies, no le cambies. Yo soy la luz del mundo,
El que me sigue, dice el Señor, tendrá la luz de la vida. El padre Javier Sánchez y el psicólogo Martín Acosta presentan Sanación Interior, los lunes 9 de la noche. Coinonía Media, alzando la voz para evangelizar. Sanación Interior, un espacio de reconciliación emocional y espiritual. El acontecer de la Iglesia, su noticiero. Información de interés generada en la Arquidiócesis de Tijuana. Cada viernes en punto de las 7 de la tarde, por Coinonía Radio y por www.tjcatólico.com. Mantente informado en el acontecer de la Iglesia. Este es tu programa Yuca. ¡Ey! ¿Qué es eso? Para descubrirlo, escúchanos todos los jueves a las 10 de la noche. ¿Por dónde? A través de Coinonía Radio o tjcatólico.com. Yuca, yuca, yuca. Seremos la generación que danza por tu gran amor, oh Dios, por tu gran amor, oh Dios. Sigamos la voz del buen pastor. Don Rafael Romo Muñoz ya está de regreso. Coinonía Radio. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue, dice el Señor, tendrá la luz de la vida. Bien amigos, pues ya estamos de regreso aquí en tu programa El Buen Pastor, en ausencia del señor arzobispo don Rafael Romo Muñoz, a quien mandamos muchísimos saludos. Estamos estudiando, más bien presentándoles a ustedes para que se animen a leer esta encíclica que escribió el Papa Benedicto XVI y que presentó con muchas aportaciones nuevas el Papa Francisco y que ustedes pueden bajar del internet. Esta carta está dirigida a todos los sacerdotes, consagrados, laicos, comprometidos. Así que esta carta es para ti, esta encíclica es para ti. Cómprala, adquiérela, bájala del internet, lo que gustes, pero léela, por favor. Te lo pido de todo corazón. De verdad que sí, le comentaba al padre que está bien sencilla. O sea, creeríamos que las palabras a lo mejor podrían estar algo rimbombantes, como luego dicen por ahí, pero no, al contrario, me impresiona, y que las palabras del Papa sean tan sencillas, tan explícitas. Y tenemos más saludos, qué bárbaro, estamos llenos de saludos el día de hoy. Tenemos a Guadalupe Rodríguez desde el Divino Niño, saludos para ella. Tenemos también a la señora Leonor Rubio, que manda saludos, y pide oración para su hijo Juan Manuel Elías. Y pedimos oración por el hijo de la señora Leonor Rubio. También saludos a Mafe López, quien está escuchándonos desde Concordia, Sinaloa. Fíjense, tenemos radioescuchas qué bárbaro. De saludos, todo el globo Mafe. terráqueo. Bendiciones hasta allá y hasta la perla del Pacífico. También Adriana McCarthy, no sé si está claro. Carlos con ella, están sintonizándonos en la hermosísima ciudad de San Diego, California. Vamos ya pronto a visitarlos, ya nos urge una visita por allá. Bien, pues continuemos con este segundo capítulo. Estamos en el último segmento, no creo que alcancemos a terminar, no podemos agotar la encíclica, se las dejamos de tarea, porque de verdad vale la pena. Bien, pues hay una crisis de la verdad, dice el Papa Francisco y el Papa Benedicto, que compartieron la encíclica. Dice, porque se convirtió la verdad en un relativismo, ¿verdad? Cada persona tiene su verdad, pues, y eso predicamos, ¿verdad? Pues eso es lo que tú crees, no hay problema, dale vuelo a la hilacha, si eso es lo que tú crees, haz con tu vida lo que quieras. Y la verdad es que el mundo contemporáneo vive por el relativismo, pues un cierto fanatismo, ¿verdad? Nos olvidamos del origen de todo, no nos interesa Dios. Muchos de los hombres modernos le hemos dado la espalda a Dios, le han dado la espalda a Dios, y esto pues finalmente es una triste realidad, ¿verdad? Pero el Papa agrega un elemento, dice, pero junto con el tema de la verdad, del intelecto, de la razón, no podemos separar el tema
del amor, porque solo el verdadero amor resiste la prueba del tiempo, dice el Papa, se convierte en fuente de conocimiento. O sea, el que ama se convierte en un sabio. El que ama sabe cómo tratar al hermano, cómo relacionarse con Dios. Verdad, amor, se convierte en un tema de fidelidad, ¿verdad? Verdad, ya lo mencionamos, el testigo Sí, fiel. el testigo fiel, Ahí ¿verdad? está, la verdad y fidelidad van juntos. La verdad que nos abre la fe es una verdad centrada en el encuentro con el Cristo encarnado, que viniendo entre nosotros nos ha tocado y nos ha dado su gracia, transformando todos nuestros corazones. Por eso hablaba que la fe es una apertura. Entonces esa apertura al amor de Dios en la verdad. Sobre todo eso, la verdad y la fe van de la mano, y esto nos lleva al amor de Dios. El Papa abre una amplia reflexión sobre el diálogo entre fe y razón, sobre la verdad en el mundo de hoy, donde a menudo viene reducida, dice por ahí, a la autenticidad subjetiva. Papa Francisco llama que ahora creemos a una verdad tecnológica. Es una verdad porque funciona. Creemos nada más en lo que el hombre ha creado y creemos porque funciona. Porque si no funciona, no lo creemos. Entonces eso es lo que llamamos esa crisis de verdad, que ahora creemos nada más en lo que el hombre ha creado, ¿no? Y no nos abandonamos a la fe de Dios. No nos abrimos, ¿verdad?, a la fe de Dios. Bien, pues en el tercer capítulo, que se titula Transmito lo que he recibido, todo el capítulo se centra en la importancia de la evangelización. Es un capítulo interesantísimo porque dice, el Papa, quien se ha abierto al amor de Dios, no puede retener este regalo para sí mismo. La luz de Jesús resplandece sobre el rostro de los cristianos y así se difunde. Se transmite bajo la forma del contacto, como una llama que se enciende de la otra y pasa de generación en generación, a través de la cadena ininterrumpida de testigos de la fe. Es cierto, cuando una persona ha tenido un encuentro con Dios, nosotros en la Iglesia Católica lo vivimos mucho en los retiros, ¿verdad? Cuando una persona vive un retiro, después quiere que mucha gente conozca la experiencia que vivió, quieres que tu familia, que tus amigos, que otra gente vive esta experiencia. Había una joven, ahorita que lo mencionaste, es tanto el amor que llegas a sentir, que había una joven, me tocó en experiencia, una joven que había terminado su retiro, compartía que cuando salías de ese retiro lleno de amor de Dios, amabas todo. O sea, amabas la piedra que te tropezaste en el camino, el poste de la luz eléctrica, tu mamá, tu papá, todo el mundo. Pero cada cosa que tú veías la amabas, y sobre todo las personas querías eso, el evangelizar a los demás, ¿no? Ya no te quedas en el egoísmo, en el yo, sino ahora quieres abrirlo a los demás, al amor de Dios. Y esto te abre al encuentro con el hermano, ¿no? Esto te abre a que la fe se convierte ya en una opción individual, sino que se abre al nosotros, ¿verdad? Por esta razón, quien cree nunca está solo. Esta frase me encantó de la encíclica. Todo el que cree, dice el Papa, no está solo. Y fíjense que cuánta gente, por ejemplo, escucha Koinonía Radio, escucha la Eucaristía por Koinonía Radio, porque ya está imposibilitado en una cama, en una silla de ruedas, y no puede venir al templo, no puede participar de la Eucaristía en la iglesia, en una parroquia, en una capilla, y lo hace a través de la radio. A todas estas personas que muchas veces viven solas, pues el Papa les dice, si crees, no estás solo. Si tienes fe, Dios está contigo. La comunidad de la iglesia, de los hermanos, estamos contigo. Y bueno, en este mismo capítulo el Papa dice que una manera particular por el que la fe se puede transmitir, a propósito del tema de la evangelización, son los sacramentos. Y ahí empieza a hablar el Papa, ¿verdad?, del bautismo. Pero sabemos que hay un sacramento en particular donde tenemos ese encuentro personal con Cristo, que es el sacramento de la Eucaristía. La Eucaristía. Así es otro de los sacramentos que el Papa menciona. Del bautizo hablaba de que pues el niño
es la forma en la que lo puedes evangelizar, pues es lo que nos corresponde a los padrinos, ¿no? Ese transmitir el evangelio. Entonces eso nos corresponde tanto padres como padrinos. La importancia de esta, en segundo lugar, dice por ahí la encíclica, cita la Eucaristía, precioso alimento para la fe, acto de memoria, actualización del misterio que conduce del mundo visible al invisible, enseñándonos a ver la profundidad de lo real. El Papa recuerda después también la confesión de la fe, el credo en el que el creyente no solo confiesa la fe, sino que se ve implicado en la verdad que confiesa, la oración, el Padre Nuestro, y con el que el cristiano comienza a ver con los ojos de Cristo. El Papa en este capítulo también habla del decálogo, habla sobre todo no como un conjunto de preceptos negativos que muchas veces en la iglesia hemos presentado como una imposición, ¿verdad? No mentir, no robar, ¿verdad? La gente siente como una carga. El Papa dice en cambio que es un diálogo con Dios de misericordia. Quiero irme al último capítulo porque estamos ya a un minuto de terminar el programa, pero antes quiero mandar saludos a Josefina Cervantes, que nos llamó y nos manda saludos y dice que nos está escuchando y nos está viendo. El cuarto capítulo se titula Dios prepara una ciudad para ellos. El texto es Hebreos capítulo 11 versículo 16, y en este capítulo el Papa explica la relación entre la fe y el bien común. Dice el Papa: lo que conduce a la formación de un lugar donde el hombre puede vivir junto con los demás. No me voy a salvar solo, tengo que salvarme en comunidad, buscando la salvación del otro. Creo que con este pensamiento estamos ya terminando el programa, Verónica. Así es, pues agradecerles que nos hayan escuchado sobre todo e invitarlos a que lean la encíclica y que crean, que de verdad se abandonen al amor de Dios, y de esta manera pues habrá luz para ustedes en la fe. Bien, pues muchísimas gracias por habernos sintonizado. Agradezco a Koinonia Radio que nos hizo el honor de invitarnos a estar en este espacio del señor arzobispo. Muchas bendiciones para todos ustedes. Estamos en contacto. Que Dios los bendiga. Buenas noches. El buen pastor, el buen pastor. Gracias por habernos sintonizado el día de hoy. La próxima semana te esperamos para conocer el mensaje que nuestro pastor, don Rafael Romo Muñoz, tiene para sus ovejas, para su pueblo. El pastor es la imagen y el ejemplo de Cristo. Síguelo. Dios te bendiga. Estás escuchando Koinonia Media. No le cambies, enseguida volvemos.